Qué bueno es encontrarnos en la casa de Dios. Y quizás después de un tiempito, justamente los últimos 2 sábados me tocó acompañar estar en otras iglesias, participando allí también y aprendiendo. Pero hoy tengo la alegría de encontrarnos aquí. Los chicos y todo el club de aventureros en el Camporí, bien, con un día bendecido también. Esperamos que se prolongue para mañana, por lo menos. Sé que está complicada, va a estar complicada la retirada, a menos que Dios disponga otra cosa, ¿no? El coro de nuestra iglesia participando con la iglesia de Villa Martelli, llevando allí también los cantos, la alabanza a Dios. Nosotros aquí reunidos para adorar al Señor y los jóvenes también reunidos aquí en el salón de jóvenes, adorando también al mismo Dios. La iglesia quizás en diferentes lugares, en diferentes espacios, pero adorando al mismo y único Señor. Hermanos, los invito, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas. Fue invocada la presencia del Señor. Fue ratificada con el canto de Hugo, uno de los cantos, himnos que realmente me tocan profundamente. Oramos para pedir la presencia de Dios, pero alabar, adorar a nuestro Dios con la certeza de que está aquí entre nosotros. Qué hermoso. Qué hermoso sentir que todo lo que hacemos y decimos, lo hacemos y lo decimos en la presencia de nuestro Dios. Y para eso venimos hasta aquí, su santo templo. San Lucas capítulo 22 registra un episodio conocido en la palabra de Dios, pero que nos va a servir para poder llevar nuestra mente en la meditación que queremos tener en esta mañana. Lucas 22, versículo 31. Estamos en los momentos finales. La vida de Jesús en esta tierra, la vida natural, normal, aquella que fue engendrada en María y que durante 33 años se fue desarrollando, viviendo y actuando entre nosotros, Dios con nosotros, está a punto de terminar. Y va a terminar de manera trágica a los ojos humanos. Va a terminar de manera violenta. Va a terminar de manera, obviamente, que abrupta. Y va a ser tan violento, abrupto y sorpresivo que ninguno de los que están participando allí con Jesús de estos últimos momentos, de esta última semana, es consciente de lo que está pasando. Tienen planes a largo plazo, tienen planes para la semana, el mes y años venideros. Tienen planes para ellos y tienen planes para quienes los rodean también y forman parte de su familia. Pero Dios tiene otros planes. Y son los planes de Dios los que se van a ejecutar. Como siempre sucede, como siempre acontece en nuestras vidas. Dice el versículo 31 de San Lucas: dijo Jesús el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande entre lo que Pedro piensa
en la condición en la cual Pedro cree que está y la realidad de su vida espiritual y su vida cristiana. ¿Cómo es que puede haber una diferencia tan grande? Pedro dice, yo estoy dispuesto a, y Jesús le dice, vos no estás en condiciones ni siquiera de. Estamos leyendo juntos y estudiando el libro de Job. Y estamos viendo algunas situaciones, inclusive la lección de esta semana seguramente va a ser para una sana discusión en nuestras clases. Pero estamos viendo cómo acontece y se entremezcla, cómo tiene lo que acontece entre nosotros aquí tiene relevancia o tiene relación directa con lo que acontece en el cielo. Y ahora en la vida de Pedro está aconteciendo exactamente lo mismo. Vimos en la lección de nuestra escuela sabática que Satanás se presenta delante de Dios para solicitar finalmente la posibilidad de tocar a Job, siervo del Señor. Allí hay una situación especial, una discusión entre Dios y Satanás, y finalmente se le otorga el permiso para ir llegando a Job de manera cada vez más profunda, para que la lucha, la situación que va a vivir Job sea cada vez más difícil. Ahora encontramos, miles de años después, la misma situación. Nada más que Pedro no lo sabe. Es más, si Jesús no se lo decía, Pedro ni siquiera se enteraba. Solamente iba a ser zarandeado. El zarandeo venía, el zarandeo llegaba. Lo único era que Pedro no se enteraba. Como ocurrió con miles y miles de seres humanos. Jesús no siempre está allí para anticiparte y decirte, cuidado porque vas a ser zarandeado. Jesús no está allí para advertirte en un sueño, cuidado porque se avecinan tiempos difíciles en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Cuidado porque lo que viene por delante no lo imaginás. Cuidado porque te va a sorprender la vida con lo que va a presentarte. Cuidado porque todo está bien hoy, pero mañana va a estar todo pata para arriba. Cuidado porque hoy estás disfrutando de algo que mañana no vas a tener. No está Jesús al lado nuestro para decirnos eso. Pero sí nos dice a través de su palabra. Pero con Pedro, al lado de Pedro, espero que no se caiga de nuevo. Al lado de Pedro sí estaba. Sí estaba. Y Jesús corre un poquito el velo del cielo y le anuncia a Pedro lo que está pasando allá arriba. Pedro, Satanás está pidiendo tu vida para zarandearla. Y lo más interesante es que Pedro no se sorprende por eso. Yo no sé qué te pasaría a vos, pero si yo me entero que mi nombre está en los labios de Satanás para pedir a Dios autorización para zarandearme, yo no sé, yo me atemorizaría, me daría mucho miedo. Yo tendría temor, yo me angustiaría. Empezaría una situación de ansiedad dentro mío, me costaría mucho poder sobrellevar eso. Y aunque yo sé que el enemigo está trabajando sobre mí o contra mí, el solo saber que mi nombre está en labios de Satanás me choquearía. Pero Pedro no. Jesús le dice, Satanás te está pidiendo zarandearte en forma especial a vos, Pedro. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Señor, no hay problema. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, a la muerte. Estoy preparado para ser zarandeado. Pobre Pedro no tenía ni idea de qué se trataba el zarandeo. Pobre Pedro. Creía tener una relación con Cristo que él no tenía. Creía estar tan cerca de Jesús como para poder resistir lo que venga por delante. Y no estaba en condiciones de resistirlo. Había un autoengaño.
en Pedro. Porque la realidad era que antes de que amanezca, Pedro ya iba a estar negando a Jesús. La realidad era que las malas palabras iban a estar en las bocas de Pedro para insultar a su maestro, para que no lo confundan. Porque la realidad era que el zarandeo era tan fuerte, era tan profundo, que su líder, a los ojos de los seres humanos, iba a haber caído. Y el que tenía poder para multiplicar los panes y los peces, el que no dejaba, el que siempre dejaba en realidad a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a esos grandes hombres y doctores, los dejaba sin respuesta y sin palabras. Aquel a quien habían tratado de entrampar muchísimas veces, y Jesús constantemente salía airoso de eso y los discípulos se asombraban de sus palabras. Aquel que las multitudes seguían, ahora iba a estar solo. Ahora iba a estar con los brazos atados, con las manos atadas. Ahora parecía impotente. Ahora parecía que no tenía la capacidad de torcer lo que estaba sucediendo. Ahora parecía más humano que nunca. Y en esa condición de humano, cuando lo vio a Jesús siendo llevado como un malhechor, como un reo, la fe de Pedro desapareció. La confianza en que Jesús era el Mesías se deshizo en sus manos. Y ahora esa confianza que él tenía en su Jesús fue reemplazada por temor, por miedo. No vaya a ser que me confundan con uno de sus seguidores. Así que maldijo. Así que insultó. Y nos cuenta el relato bíblico que el gallo cantó. El zarandeo estaba a las puertas de la vida de Pedro, pero Pedro no era consciente. Y lo que es peor, creía que estaba preparado. No lo vio venir, aunque Jesús se lo había anunciado. La pregunta hoy es directa para vos y para mí también. Y nosotros, hermanos, ¿vemos venir el zarandeo? ¿Vemos venir los tiempos que están viniendo? ¿Nos damos cuenta que los movimientos finales se iniciaron en este mundo? ¿Somos conscientes de lo que está a punto de suceder en nosotros, alrededor nuestro, de lo que está sucediendo alrededor nuestro? ¿Somos conscientes que Jesús anticipó un zarandeo entre nosotros de la misma manera que le dijo a Pedro, nada más que no te lo dijo con tu nombre? ¿Sos consciente que Jesús anunció y dijo, hay que separar el trigo y la cizaña? ¿Sos consciente que Jesús anunció tiempos difíciles? De chico siempre escuchaba eso y nunca me movía. Nunca me movilizaba, me parecía muy simple, muy elemental. Yo decía, ¿cómo va a existir un zarandeo si ya sabemos que va a existir un zarandeo? ¿Cómo va a haber un tiempo de prueba donde muchos se irán de la iglesia y donde otros ingresarán si ya sabemos que va a haber un tiempo de prueba? Cuando veamos que está el tiempo de prueba, simplemente vamos a decir, sí, se está cumpliendo aquí y eso no va a ser un zarandeo. Pero resulta que sí lo va a ser. Y si Dios se tomó la molestia de anticiparlo, es porque va a llegar un día en tu vida. Y va a llegar un día en mi vida, va a llegar un día en nuestra iglesia, y va a llegar un día en el planeta en el cual estamos viviendo. Los movimientos finales nos están golpeando. Hermanos,
hay tres aspectos que yo quiero rápidamente mencionar y solamente hacernos tomar conciencia. El mundo que está alrededor nuestro está cambiando. ¿Sos consciente de eso, no? El mundo de hoy no es el mundo de la semana pasada. Es más, el mundo del miércoles no era lo mismo que el mundo del martes a la mañana. Todo cambió. De un día para el otro, de un instante para el otro. Ninguno de los movimientos que estamos viendo, que están aconteciendo social y políticos en el mundo entero, ninguno de esos movimientos va en contra de las profecías. Todos son pasos hacia el cumplimiento de las profecías que estaban anticipadas. Medio Oriente no es el mismo. No es el mismo. Antes que después de Estado Islámico. No es el mismo. Todo cambió. Todo fue modificado. Las estructuras mentales fueron movidas de su lugar. Oriente, China, Japón, no es la misma que hace años atrás. La occidentalización de esas civilizaciones es palpable fácilmente. El capitalismo ingresando allí, el consumismo, el deseo por tener, ha cambiado las estructuras también mentales de Oriente. Europa no es lo mismo hoy que antes de una oleada gigantesca de inmigración. No es la misma. No es la misma. Estados Unidos no es el mismo antes que después de estas últimas elecciones. Todo cambió. El sistema papal no es el mismo con la persona que ocupaba el trono del Papa hace 4 años que con el Papa que tenemos hoy en día ocupando ese lugar. No es el mismo, no es lo mismo. La influencia que tiene el poder de la Iglesia Católica hoy no es ni siquiera parecida con la influencia que tenía hace unos años atrás. El mundo cambia. Hoy los cambios sociales son más llamativos, es lo más llamativo que está aconteciendo. Los cambios estructurales en la sociedad mundial son tan llamativos que dejamos de lado los otros cumplimientos de las profecías que se venían dando hace tiempo. Las pestes, el calentamiento el calentamiento global, los peligros, las plagas, la inmoralidad. Todo ha seguido avanzando. Ya no nos llama demasiado la atención porque estos otros movimientos nos han llamado más, nos han despertado, estamos más alertas a ellos todavía. El mundo cambia, el mundo alrededor tuyo está cambiando, el mundo alrededor de tu familia está cambiando. Todo se está dirigiendo en el sentido en que la palabra de Dios lo decía, como el Apocalipsis lo había anticipado, como Elena de White lo había dicho. El conflicto de los siglos, tomar ese libro hoy, es simplemente ver el acontecimiento que podemos ver en la televisión alrededor nuestro. Hermanos, el mundo está cambiando. El mundo ha cambiado alrededor tuyo. La iglesia está siendo sacudida. En segundo lugar, nosotros como iglesia adventista del séptimo día, hoy no estamos igual que el año pasado. Estamos pasando momentos difíciles. A nivel mundial, la iglesia está enfrentando divisiones claras, internas. A nivel mundial se están tomando decisiones que van a hacer de la iglesia una iglesia diferente, distinta. No hay dudas de eso. La iglesia no es la misma. Lamentablemente hoy estamos en la televisión o hemos estado y no de la manera en que todos quisiéramos estar. Seguramente se han producido en la mente de muchos dudas. Yo he percibido angustia,
preocupación. Hasta saben, no sé si vale el término, pero una depresión espiritual. Una situación que quizás nos pesa y nos pesa mucho. Los seres humanos estamos al mando también de la iglesia. Y está buscando destruirnos. Y si nosotros unimos lo que estamos viendo, lo que está sucediendo por fuera de nuestra iglesia, las situaciones difíciles que hoy vemos también internas dentro de nuestra iglesia, aquí y seguramente en otros países, otras situaciones. Entero que nos rodea de nuestra vida personal. Muchas veces estamos ustedes 5 y 5, las 10 duermen, 5 se despiertan. Yo creo que tenemos la tendencia de ver todo oscuro alrededor nuestro. Y es el mejor negocio de Satanás. Satanás, si no logra anestesiarte espiritualmente, no vas a percibir, ¿no? O no vamos a percibir la condición, las situaciones que se están dando alrededor nuestro. Si nosotros vemos dificultades, esas dificultades que estamos viendo son dificultades anticipadas por Dios. Hay un zarandeo que se está manifestando. Dios nos está movilizando, nos está moviendo. Y todo eso que vemos o que escuchamos que sucede acá, que sucede allá, ¿cómo te afecta a vos? ¿Cómo estás reaccionando frente a eso? Porque hay diferentes maneras de reaccionar. ¿Cómo estás reaccionando frente a lo que te das cuenta que sucede? Hermanos, tenemos que aferrarnos hoy más que nunca de nuestro Dios. ¿Cómo podemos enfrentar todo esto? Las dificultades mundiales, las situaciones mundiales, las situaciones de nuestra iglesia, nuestra situación personal. ¿Cómo? Las dificultades personales. El zarandeo se da en todos los niveles. Y se va a dar en tu vida también. ¿Cómo lo enfrentamos? Yo quiero hablarte hoy de una única manera. Y quiero que vayamos juntos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1, el archiconocido versículo 1 de Primera de Juan capítulo 3. Fíjate qué maravilloso que es. Dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así de simple. Mirá cuán grande es el amor del Padre, que somos sus hijos. Desde que si puedo usar este micrófono también. Ahí está. Desde que soy chico, en esta misma iglesia, vengo escuchando que somos hijos de Dios. Capaz que desde cuna, pero no me acuerdo, pero desde que me acuerdo, soy hijo de Dios. Y esa palabra hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, se me hizo tan común y tan normal que un poquito internamente perdió su significado.
Y pasó a ser como otras palabras, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano. No tiene el significado real que tiene la palabra hermano y la razón por la cual nos llamamos hermanos en realidad. Pero ya pasó a ser algo habitual y normal. Hasta quizás algunas otras palabras como esperanza la usamos mucho y es maravillosa, pero quizás el repetir y repetir y repetir termina quitándole fuerza a la palabra. Y yo creo que la palabra hijos de Dios ha perdido fuerza. No lo entendemos de esa manera. No nos damos cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. San Juan sí se da cuenta. Y San Juan, en medio de todas las dificultades, en medio de lo que iba a acontecer, en medio de esta carta maravillosa de Primera de Juan, San Juan se detiene y dice, hermanos, miren hasta dónde llega el amor de Dios. Entiendan hasta dónde llega la intención de Dios para con vos. Porque te dice, es tan grande el amor de Dios que nos ha llamado sus hijos. Mira qué grande es el amor de Dios, que somos llamados hijos de Dios. Y luego dice, sí, y lo somos. Y lo somos. Somos hijos de Dios. En medio de una sociedad que se desgrana, somos hijos de Dios. En medio de nuestros errores, somos hijos de Dios. En medio de nuestra condición humana, somos hijos de Dios. Dios no nos eligió porque seamos perfectos. Dios no nos eligió porque seamos mejores. Dios simplemente nos eligió porque nos ama. De la misma manera que una madre no elige a su hijo, simplemente lo recibe y el que le nació, a ese lo ama. Y yo voy al colegio y al mío lo amo. No me importa el boletín, que el de al lado sea un boletín capaz que con mejores notas. No me importa. Ni siquiera se me cruza la idea. Porque lo amo. Porque es mío. Y Dios te ama. Te ama tanto que te llama su hijo. Y ser hijo de Dios implica muchas cosas. Implica que Dios es tu Padre. ¿Escuchaste lo que dije? Implica que Dios es tu Padre. Implica que ese Dios todopoderoso, ese Dios que gobierna el universo, ese Dios que llega a todos los rincones, ese Dios frente al cual nadie puede pararse, ese Dios que lo adoran millones de millones, ese Dios que vive en una magnitud que ni siquiera podemos imaginar, ese Dios que todo lo puede, ese es tu Padre. A ese vos lo llamás papá, a ese le podés pedir, a ese Dios te referís cuando te arrodillás y como Él mismo te enseñó, le decís, Padre mío, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ese Dios que es juez es tu Dios. También nos enseña que si somos hijos de Dios, nos parecemos a Él. Tenemos algo de Él en nosotros. Yo soy muy malo para darme cuenta quién es parecido a quién. Pero no sé, no tengo esa habilidad. Pero hay gente que le encuentra todo. Hay gente que se encuentra y dice, ¡ay, tiene la nariz de la bisabuela! Siempre ganan porque nunca te acordás de cómo era la nariz de la bisabuela. ¡Ay, tiene los ojos de este! Siempre le encuentran algo. Porque un hijo se parece al padre. Y hermanos, que Dios nos haya llamado hijos suyos, significa que Él acepta que hay un parecido entre nosotros y Él, y esto no es blasfemia.
Hay rasgos de Dios en tu vida. Hay características de Dios en tu vida que han sido destruidos en gran medida, que apenas se ve un esbozo de lo que verdaderamente es, pero hay rasgos de Dios en tu vida, porque sos hijo de Dios. Y Dios se enorgullece de eso y te dice, sos mi hijo, y anuncia al universo, son mis hijos, es mi hijo. Otra característica, algo más de ser hijo de Dios, significa que nacemos de Él, que la iniciativa de nuestra vida está en Dios. Es obra de Dios que vivas. Es obra de Dios que existas. Él podría haber elegido que no existas, pero eligió que existas. Así que no podés pensar que no le importás. No se te puede pasar por la cabeza que a Dios no le importás o que Dios está mirando para otro lado. No, porque si no le importaras no existirías. Existís por iniciativa divina, existís por iniciativa de Dios. De la misma manera que la iglesia de Dios existe por iniciativa de Dios, porque Él lo decidió así. Así que le importa, le importás, le importo a Dios, porque sos su hijo y así Él te llama. En cuarto lugar, si yo soy hijo de Dios, vos sos hijo de Dios y vos sos hija de Dios. ¿Qué somos entre nosotros? Que seamos llamados hijos de Dios significa que no estamos solos en este mundo. No sos hijo único. Sos parte de una multitud de hijos de Dios, a quienes nuestro Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar porque nos habíamos perdido. Para quienes se organizó un plan de rescate maravilloso, único en la historia eterna. No sos un hijo único, sos parte de los hijos de Dios. Y entonces sí somos hermanos. Y si somos hermanos, nos amamos. Si somos hermanos es porque los dos tenemos características de Dios en nosotros. Significa que yo no soy el único que en algo me parezco, algo tengo de. Significa que todos tenemos. Eso significa que así como yo me siento valioso, eso significa que así como Dios decidió que yo exista, porque me ama, Dios también decidió que existas vos, porque te ama. Entonces, la relación entre nosotros debe ser una relación de personas valiosas delante de Dios, comunicándose y relacionándose con personas valiosas delante de Dios. Porque todos nosotros somos obra de Dios. Y por último buscamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16 en adelante. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos. Hermanos, Dios nos hizo herederos. Somos sus hijos y como sus hijos somos sus herederos. Él tiene algo para dejarnos, para darnos. Él tiene algo para entregarnos. Y yo quiero terminar esta
reflexión buscando Apocalipsis. Apocalipsis, y leyendo desde el capítulo 21 algunos pasajes. ¿Se acuerda cómo comenzamos? Comenzamos leyendo a Pedro. En realidad, leyendo a Lucas, que cuenta lo que sucedió con Pedro. Encontramos un Pedro que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo en el cielo. Que su nombre estaba en labios de Satanás, pidiendo para hacerle daño, pidiendo para zarandearlo. Encontramos a un Jesús que le dijo: sí, pero yo estoy intercediendo, yo estoy orando para que sea fortalecida tu fe. Yo estoy con vos. ¿Qué le dijo Jesús? Yo estoy con vos y voy a estar en el momento en que seas zarandeado. Y acordate cuando seas zarandeado que voy a estar orando para que puedas salir adelante. Y yo estoy seguro, hermanos, que aquella noche, mientras Pedro era zarandeado, dentro del concilio, Jesús oraba por Pedro. Jesús pedía por él. Por eso sus miradas se cruzaron, según nos cuenta el deseado de todas las gentes. Y por eso sintió el amor Pedro de Jesús. Pero de todo esto era consciente Jesús. Pedro, absolutamente inconsciente, creyendo que estaba en condiciones de que su fe no falte. Puedo ir a la cárcel, puedo morir. ¿Qué más? Sí, lo que quieras, eso lo puedo hacer, estoy seguro. Y su fe cayó y fue derrotado. Hermanos, vimos que nuestra vida también va a ser zarandeada. Y quizás lo está haciendo. De manera individual. Cada uno de nosotros seremos zarandeados o somos zarandeados por la vida. Y la vida nos sacude. Y en esos momentos a veces es difícil mantener la calma y la mente centrada en nuestro Dios. La conciencia del amor de Dios, la conciencia de que es tu Padre. Vimos que nuestra iglesia también será zarandeada. Y Satanás buscará para encontrar y destruir, tratar de destruir a su iglesia. Pero de la misma manera en que vos sos hijo de Dios porque Dios te hizo y te dio la vida y le interesás, por eso te dio la vida. De la misma manera Dios estableció su iglesia y la llevará hasta el final. Y vimos que el mundo entero se está preparando para lo mismo. Vimos que Satanás está armando las condiciones necesarias para que se den los acontecimientos finales, como de Jesús, como Dios lo anticipó. Pero en todo esto, en el zarandeo, en las condiciones en las cuales nos toquen vivir, hay algo que nunca va a cambiar. Y es que vos y yo somos hijos de Dios. Y si como seres humanos no nos olvidamos de nuestros hijos, menos todavía Dios va a hacer eso con nosotros. Y si somos hijos porque Él decidió que lo seamos. Y Él es nuestro Padre y nos podemos comunicar con Él como nuestro Padre. Y nos ama. Y es algo tan repetido que hasta quizás pierde su valor. Pero es real, Dios te ama. Sos lo que sos porque Dios te ama, tenés lo que tenés porque Dios te ama. Tenés la protección de Dios en tu vida porque Dios te ama. Tu vida está en sus manos, hay un rumbo en tu vida y ese rumbo lo puso Cristo, lo puso Dios y Él se encarga de llevarte hasta el final. ¿Y qué final? Porque si sos hijo de Dios, sos heredero. Heredero de las promesas. Y cuando la Biblia nos dice herederos de las promesas, significa que tomás la palabra de Dios y las promesas que están aquí en la palabra de Dios son todas las promesas de Dios para tu vida. Dios las escribió para ti. Para que vos confíes, para que vos tengas la certeza de que tus manos, tu vida está en sus manos. Y para que no tengas dudas de cómo termina todo esto. Para que ni se te ocurra dudar. Apocalipsis capítulo 21.
Está bien, lo acompañamos. Versículo 1, todos lo conocemos muy bien, ¿no? Dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. San Juan dice, ¿cómo termina esto? Esto termina así. Así termina esto en tu vida. Así termina este mundo. Así termina esto para los hijos de Dios, los que somos llamados hijos de Dios. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el apóstol San Juan. Versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el templo de Dios está ahora con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así termina. Termina con Dios morando entre nosotros. Termina con Dios habitando entre nosotros en este mundo. El centro del universo se traslada a este mundo, y Dios mismo habita con nosotros. Y entonces eso significa, el versículo 4, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las cosas que te preocupan hoy, que hasta le damos cierta importancia hoy, esas que parecen trascendentes y no lo son, no están más. Las primeras cosas pasaron. Así que tené cuidado de no darle a esas cosas más trascendencia de lo que tienen, porque un día vas atrás y vas a decir, ya no está más, ya pasaron. Versículo 5 dice, así termina. Termina con un Dios triunfante, con un Dios amante, con un Dios que se reúne con nosotros y con un Dios que hace nueva todas las cosas. Y entre ellas estás vos y estoy yo, nuevas. Y le dice a San Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribí, San Juan, porque sé que les va a costar a la gente creer esto. Yo hago nueva todas las cosas. Yo voy a habitar entre ellos. Las cosas que le preocupan hoy, las cosas que hoy angustian su vida, esas que parecen imposibles de resolver, un día no están más. Versículo 7, el vencedor heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¡Qué maravilloso! Así termina. Versículo 10 dice, me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía de parte de Dios y tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y San Juan ya no sabe cómo describir más lo hermoso que es esa ciudad, lo maravillosa que es esa ciudad. Y allí termina todo. Versículo 22 dice, en ella, o sea, en esa ciudad, no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Capítulo 22, versículo 1 dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 4. Verán ellos, los salvados, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cómo será eso? No sé. Esta es una parte que me cuesta imaginar. Porque estoy acostumbrado a que sale el sol y se pone el sol, y hasta me gusta que salga y me gusta que se ponga. Pero va a ser tan lindo. La luz va a proceder de Dios mismo, de tu Padre. Y de alguna manera su presencia iluminará todo. Entonces dice el versículo 6, estas palabras, ¿qué dice? Son fieles y verdaderas. Ya lo habíamos escuchado a esto, ¿no?
Pero Juan tiene que repetirlo y volver a escribirlo. ¿Por qué? Porque va a costar creerlo. El versículo 7 dice: vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El versículo 10 dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El versículo 12 dice: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero, el último. Versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Versículo 17: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Y el versículo 20, que parecen ser las últimas palabras de Jesús, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y San Juan allí dice: amén. Ven, Señor Jesús. Hermanos, somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de estas promesas, de esta ciudad, de esta relación con Dios, de esta cercanía, de esta eternidad, de esta perfección. Herederos de Dios. Yo algo tengo claro en mi vida: no va a ser la herencia lo que me va a salvar. Herencia de parte de mi padre va a ser poca y va a ser dividida, así que va a estar complicado. Pero si vos tenés que elegir ser heredero de alguien, ¿no te parece que conviene elegir ser heredero de Dios? Ahí sí se puede repartir entre millones, que no hace diferencia. Heredero, mi hermano, tenés esa posibilidad en tu mano. No la dejes pasar, porque Él te nombró su hijo, que existas porque te ama, porque se interesa en vos. Que vas a ser zarandeado, que lo seremos. Sabe que van a haber luchas y dificultades y situaciones. Ni siquiera imaginamos. Yo creo que Pedro no imaginó que iba a llegar a tanto el zarandeo, por eso dijo: sí, yo puedo. Ni siquiera imaginamos hasta dónde puede llegar. Pero lo que sí tenemos certeza y no necesitamos imaginar es de quién va a estar a nuestro lado, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, acompañándonos para que salgamos vencedores. En esta mañana yo quiero invitarte a tomar una decisión interna. No vas a levantar la mano ni nada, pero te invito a que en silencio y en oración decidas permanecer firme. Decidas que pase lo que pase, nada te va a mover de esa herencia que el Señor te ha prometido. Que nadie te va a sacar de ese título que Dios te ha dado. Nadie va a hacer que dejes de ser hijo de Dios. Que nada ni nadie te va a mover. Que el enemigo puede pedir 100 veces tocar tu vida, pero que no le vas a permitir que quiebre tu relación con tu Dios. Hermanos, ¿se vienen tiempos difíciles? Sí, seguramente. Venimos escuchando esto hace mucho tiempo, es cierto. Sin embargo, las situaciones que vemos, sin duda, nos alertan. Hoy es tiempo de tomar esa decisión. Porque así como Jesús se lo anticipó a Pedro, seguramente hoy también te lo anticipa a ti, te lo ha anticipado muchas veces. Que tu fe no caiga, que tu fe no falte, porque tenemos a alguien que está orando por nosotros, y ese es Cristo Jesús. Que nadie ni nadie nos quite el privilegio de sentirnos y vivir como hijos de Dios. Es mi deseo y oración. Amén.